Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les habla Rafael David, directamente desde Kissimmee, Florida. Tenemos como invitado especial al doctor Carlos Bardavio, abogado de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Aquí pues él estará contestándonos algunas preguntas. Recuerden, esto es una grabación. Lamentablemente no lo he podido tener en vivo. Me hubiera gustado, porque así quizás algunos comentarios que ustedes puedan hacer teniendo yo aquí la laptop, pues eso daría oportunidad a que él también pueda contestar otras preguntas. La Asociación de Testigos Cristianos de Jehová demandó a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Entró en acción posteriormente el doctor Carlos Bardavío, abogado de la asociación. Le agradecemos el trabajo que está haciendo. Y primeramente, doctor, ¿cómo en Puerto Rico le decimos licenciado? Porque a los abogados le llaman licenciado en Puerto Rico. Bueno, pero por términos generales, doctor, ¿cómo básicamente eh, comenzó el caso? Brevemente, ¿cómo comenzó este caso en contra de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová? Pues nada, muy fácil. Bueno, lo primero de todo, Rafael, David, muchas gracias por invitarme a tu canal. Es la primera vez que estoy, aunque ya te conocía y te llevo varios meses siguiéndote y a otros activistas, a otros youtubers, por decirlo de alguna manera, porque me he empapado, ¿no? de todo, ¿no? De todas las informaciones, de todas las personas que hacéis esa labor de activista tan importante y que es muy importante a modo preventivo, ¿no? Pero efectivamente esto es así de fácil. Tú estás en tu casa y un día te llega una demanda. Lo que pasó en este caso es que la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová constituyó la asociación en 2019, hizo un acto de presentación en Zaragoza, una ciudad que casualmente, en esa ciudad yo estudié la licenciatura en Derecho, casualmente, y yo estaba también casualmente el día de la presentación porque iba a dar una conferencia en el mismo acto sobre sectas en Derecho Penal. Y ahí surgió cierto pues, vínculo, ¿no? Pues de cierta pues colaboración, ¿no? Pues me enviaban clientes o sí, este estilo de Jehová que necesitaban mi asesoramiento. Y fue un día, pues de repente me llaman con que necesitan mis servicios porque les había llegado una demanda de la confesión religiosa, una demanda de 80 páginas o 70 páginas aproximadamente, con no sé si 200, bueno, 200, 300 páginas adjuntas de documentación. Y además, aparte de esa demanda, también la confesión religiosa demandó al presidente, al secretario y al administrador de redes sociales. Y lo que hicimos es pues, ponernos a trabajar y hasta el día de hoy, eso llegó en 2021 aproximadamente, yo contesté a la demanda en julio del 2021 y a una fecha de hoy no estamos simplemente, que no es poco, a fecha de sentencia, de la primera sentencia, porque luego pues, habrá posibilidades de recurso. Muy bien, gracias. Ok, entonces, una vez comienza, ¿qué recursos inmediatos o qué acciones inmediatas tomaron? Ya explicaste parte de ello, pero llegaste a hacer contacto con diferentes personas. Tengo entendido que comenzaron a llamar porque ya eso se trata de llevarlo a un juicio. O sea, ya hay un juez, ya hay un fiscal, está el abogado de defensa que es usted. O sea, eh, ¿qué recursos o qué pasos se llevaron a cabo para continuar con este litigio, para Pues enfrentar este litigio? sí, Rafael David, pues en cuanto llega la demanda, por la ley española tenemos 20 días hábiles, solo 20 días hábiles, es decir, un mes prácticamente, para contestar a la demanda. Es decir, mientras ellos, y no solo en este caso, esto es una ley general, ¿no? Mientras el demandante dispone de años para poder preparar una demanda, llamativamente en España, y en este caso también, solo dispusimos de 20 días hábiles para contestar. ¿Qué hicimos? Primer día, orden mía directa. Necesitamos a todas las posibles víctimas para que declaren, para que nos den su testimonio. ¿Por qué? Ellos relativamente lo tenían fácil al hacer la demanda, es decir, lo que la asociación dice en sus estatutos, en su página web y en las redes sociales. Copiar, pegar y decir que eso vulnera el honor. Eso es lo que hicieron en la demanda, básicamente. Lo que pasa es que luego incluyeron muchas sentencias
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de no sé dónde, y el Tribunal de aquí, y el Tribunal de allá. Bueno, le faltó el Tribunal de Pekín o de Groenlandia, la verdad, o de Indonesia, por ejemplo. Entonces, con mucha jurisprudencia que verdaderamente no servía para el caso. Eso es una de las críticas que yo hago en la contestación a demanda. La contestación a la demanda fundamentalmente se basa en eso, en decir, nosotros tenemos 70 testimonios, aportamos 70 testimonios de personas de todo el mundo, ojo, no solo de España o víctimas de España. Fueron 38 víctimas de España, más lo que reste hasta 70 y pico aproximadamente, 71, 72, de testimonios de personas de todo el mundo. Hablo de todo el mundo, de todo el mundo. Estamos hablando de 30, de 20 y pico países más, lo cual a mí me llamó la atención muchísimo, que en 20 días solo 70 testimonios de víctimas de todo el mundo. Eso quiere decir que es un pequeño porcentaje de las víctimas que puede haber en todo el mundo, y eso es muy llamativo. Me llamó la atención algo que acabas de mencionar, porque quizás alguna persona se atreva a decir que el testimonio de personas, de diferentes ex testigos de Jehová, personas que hayan tenido relación con los testigos de Jehová, en otras partes del mundo no tendría validez en España. Pero sin embargo, llamaste la atención al hecho que en la demanda ellos hacen referencia a casos que han tenido en otros países. Tengo entendido que incluyendo hasta Rusia. ¿Qué tiene que ver Rusia con España? Sin embargo, ellos hicieron alusión a Rusia para darle validez a la demanda. Pero entonces, ¿por qué no se tendría, por qué no se le daría validez al testimonio de víctimas de otros países? Ya que ellos están haciendo alusión a otros países para validar su demanda. Exactamente. De hecho, lo que también fue llamativo es que los abogados de la confesión religiosa no impugnaron la documentación de los testimonios, de los 70 y pico testimonios, es decir, los dieron por válidos. ¿Me explico? Es decir, no el contenido, que evidentemente pues, intentaron, digamos, contradecir, pero sí como ciertos. Es decir, que yo no sé si fue por equivocación o porque realmente si hubieran discutido eso, hubieran, yo creo que perdido, porque hay antes del juicio principal, que fueron estas 5 sesiones, en España se hace una vista previa donde se discute las pruebas que se van a practicar luego en el juicio. No solo la testifical, sino también la documentación. Yo aporto 70 testimonios y la otra parte puede decir que, pues, que no son ciertos, que la firma es falsificada, lo que sea. En ese momento, en la vista previa, no dijeron absolutamente nada de los testimonios. Es más, en otros procedimientos contra la Junta Directiva han obrado igual que yo hice. Han aportado 70 y pico, 80 testimonios de testigos de Jehová diciendo que son muy felices. Ok. Lo cual, o sea, que ellos no negaron entonces. ¿Cómo, perdón? Ellos no negaron el testimonio de las víctimas, de la parte de las víctimas. No. Es decir, no negaron que existen víctimas. Porque esos documentos, si hubieran querido negarlos, tendrían que haberlo solicitado, impugnándolos, diciendo que no son ciertos o solicitando alguna acreditación más allá de la firma de las víctimas. Al no solicitarlo, la jueza tuvo que aceptar esa documentación. Por lo tanto, en verdad, por decirlo de alguna manera, no declararon 12 víctimas. 12 víctimas declararon presencialmente delante del juez. Pero hay 70 víctimas que declararon en el juicio, en verdad, de todo el mundo. Una vez aparecen estas víctimas, ellos no niegan esto. Eso dio lugar a que la fiscal que atendió el caso, pues, llegara a una conclusión. Primero que nada, ¿cuál es la función de la fiscal? ¿Cuál es la función de la fiscalía? Eso es lo que quiero que la gente entienda. Es que, claro, es que cada sistema judicial es diferente. De hecho, el fiscal en Estados Unidos, como bien sabes, y otros países de Latinoamérica, tiene una función mucho más importante que, por ejemplo, en procedimientos penales tiene una función muy importante, ¿no? Que es instruir, dirige la investigación. En España no. En España, en el procedimiento penal no lo hace. Puede investigar alguna parte, pero no dirige la investigación. Y en el procedimiento civil, es decir, en este procedimiento civil, que es exclusivamente de vulneración del derecho al honor,
tiene que estar presente porque se trata de un derecho fundamental. Es decir, el fiscal es el representante de la legalidad en España y como representante de la legalidad del Estado español, tiene que estar presente para hacer respetar el derecho al honor. ¿Qué sucede? Que, como tú bien has concluido, y yo creo que mucha gente conoce, este representante del Estado, que en verdad es una parte más, es decir, estamos hablando de que está la parte demandante, está la parte demandada, que somos nosotros, y el representante del Estado, que es una parte más, pero esa es su función. Su función es dar su opinión sobre si se ha vulnerado o no el derecho al honor. Y llegando a la conclusión, que ya ha sido muy difundida, de que considera, en definitiva y muy brevemente, en que no. Ok, o sea que en otras palabras, la función de la fiscalía como entidad es asegurarse de que no se ha violado una ley. Básicamente, esa es la función de Sí, la sí, fiscalía. sí, sí. Asegurarse de que no se ha vulnerado el derecho fundamental al honor. Por eso tiene que estar presente y dar su opinión jurídicamente hablando. Es independiente del Estado. ¿Por qué? Porque asume la legalidad. La legalidad. Por lo tanto, la legalidad no está contaminada o no debe estar contaminada por el gobierno, por ejemplo. Sí que es cierto que los fiscales en España tienen un orden jerárquico y se someten a la Fiscalía General del Estado. Es decir, los fiscales que son menores, por decirlo de alguna manera, se someten a las órdenes del jefe, del fiscal jefe. Pero aquí no tiene nada que ver. ¿Pudieras Sí. repetir esa última parte en cuanto a la neutralidad del fiscal general que determinó que no se, que está velando por el derecho de ambas partes? Porque no es que esté a favor de uno u otro, es que primero que no se está violando el derecho, pero a la misma vez Uh-huh. está velando por los derechos que tengan ambas partes, básicamente. Exactamente. Ujú. Sí, pues Rafael, es muy sencillo. El Ministerio Fiscal lo que hace es, bueno, es una parte neutra, es el representante de la legalidad. En este caso, como la asociación de víctimas está demandada, está velando por el derecho al honor de la confesión religiosa, pero también a la vez por el derecho a la libertad de expresión y de información de la asociación de víctimas. En definitiva, como es neutral, lo que hace es estar presente para ver si alguien ha vulnerado algún derecho. Claro, lo que dijo la fiscal es que primero no se ha vulnerado el derecho fundamental al honor de la confesión religiosa y además dijo de forma muy clara que nosotros, la asociación de víctimas, tiene derecho de expresión, libertad de expresión, pero también de información. Por lo tanto, dio a entender que en su opinión como representante de la legalidad está por encima el derecho de expresión y el derecho de información que el derecho al honor, pero además diciendo no se ha vulnerado el derecho al honor. Exactamente, o sea, eso es bueno saberlo. Entonces, no se negó, porque usted mencionó algo, yo estuve observando la entrevista que le hizo Emma. Ellos, usted mencionó a un representante de la sociedad Watchtower y la organización, la Confesión Religiosa de los Testigos de Jehová, que cuando él llegó a última hora, después de varias sesiones, después de sesiones previas al juicio y luego las sesiones, él no estuvo allí. Pero cuando de momento hizo acto de presencia, él tuvo una expresión facial que demostró que él mismo estaba sorprendido por lo que estaba Sí, escuchando de parte de las víctimas. Aparentemente él fue sí. allí a representar a los testigos de Jehová sin saber a lo que se estaba enfrentando. Sí, yo la verdad es que así lo dije en el canal de Emma, pero luego lo estuve meditando e incluso he llegado a una doble conclusión, porque son percepciones. Es decir, o una de dos, o estaba sorprendido porque no sabía lo que las víctimas estaban diciendo, cosa que realmente me extrañaría, o realmente también puede ser que estaba muy sorprendido porque no se esperaba cómo estaba llevándose el caso por la dirección técnica de sus letrados. Es decir, cuando uno tiene cara de sorpresa o de pavor de algún tipo de gesto llamativo, que es lo que a mí me pareció, pueden darse las dos interpretaciones, algo positivo que desconocía o que conociéndolo piensa que no se están haciendo bien las cosas, pero desde luego su cara era un poema. Eso lo puedo asegurar
porque yo lo miré muchas veces porque quería ver precisamente su reacción. Recientemente, hace 3 o 4 años, hubo un caso en California en el cual la corte le ordenó a la Watchtower y la Confesión de los Testigos de Jehová la indemnización de aproximadamente unos $4 millones a una de las víctimas. De eso se estuvo hablando para ese entonces. Y en adición a eso, los pagos de honorarios, los pagos legales, o sea, los gastos legales, más gastos médicos, porque obviamente por los gastos psicológicos, los tratamientos, eso conlleva también una serie de gastos. Y todo eso lo va a tener que pagar la sociedad Watchtower. Cuando se ordenó eso, la sociedad Watchtower apeló al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es el máximo foro judicial en la nación. Y entonces se estaba esperando el resultado y para nuestra sorpresa, pero la alegría también, el Tribunal Supremo denegó la petición de la Watchtower, honrando la decisión que tomó el Tribunal Supremo de, de de California, en este caso, por la firma, creo que fue Stalking. Stalking creo que es el apellido del abogado que está llevando los casos en Estados Unidos, de los ex testigos de Jehová. Es la firma de abogados que está bien llevando la delantera ahí. ¿Cómo pudiera tomarse eso en cuenta en el caso de España? Y le digo esto porque si en la demanda y en el derecho de rectificación, que posteriormente vamos a hablar de ello, la confesión religiosa de los testigos de Jehová hace alusión a lo que ha ocurrido en otros países, incluyendo Rusia. Pero obviamente se estaría enfrentando a una situación similar a la inversa, tomando en cuenta precedentes en otros países, incluyendo Estados Unidos. O sea, ¿cómo afectaría eso en el futuro a la confesión religiosa y a la asociación de víctimas en este caso? Claro, pues Rafael David, pues como el caso en este caso es la confesión religiosa la que demanda, nosotros no podemos obtener nada más que se siga respetando el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información. Eso no quiere decir que con este procedimiento no se hayan sentado una base muy importante, que es no solo las 70 víctimas que aportaron su testimonio, sino la repercusión que ha tenido y el apoyo que ha tenido a nivel mundial de muchísimos testigos de Latinoamérica, de Estados Unidos y de Europa que están apoyando la causa, pues puede llevar a un efecto rebote, un efecto Streisand, ¿no? Creo que es la terminología que se utiliza cuando alguien quiere dar una noticia, digamos, en un sentido y al final se vuelve en su contra, ¿no? En este caso sería algo parecido. Puede pasar que ahora mismo las víctimas, una vez ya haya salido la sentencia y hayan ganado, se decidan a reclamar civil o penalmente, porque algunas de las cuestiones que se dijeron durante este juicio, las 5 sesiones, estamos hablando que cada sesión duró aproximadamente entre 8 y 9 horas, pues se estaban refiriendo a casos muy similares a los que tú acabas de citar, por ejemplo, este caso más reciente, o el caso Canas Conti, o el caso que, por ejemplo, está ahora mismo en Canadá, que también se está enjuiciando contra la Watchtower de Canadá. Es decir, el efecto rebote de miles de víctimas reclamando sus derechos y posibles delitos puede ser brutal. La cuestión aquí es si quieren o no quieren reclamar sus derechos, porque solo a través de las víctimas y de su petición se puede reclamar o civilmente la vulneración de sus derechos fundamentales y una contraprestación económica, o penalmente. Bien, entonces, ¿crees tú que la confesión religiosa de los testigos de Jehová se atreva a, a reclamar que no se tome en cuenta lo que está pasando en otros países, ya que ellos mismos se atrevieron a utilizar como referencia a otros países para entablar su demanda? Ellos harán siempre todo lo posible, todo posible. Pero aquí lo que me llama la atención es que, y además yo lo he visto en mis propias carnes, que lo que cuenta un testigo de Jehová aquí es el mismo relato, o prácticamente igual, que el de un testigo de Jehová en Australia, en Colombia, en Florida, en Venezuela, en México. Entonces, si ellos han utilizado históricamente aquellas cuestiones positivas que les han beneficiado a nivel mundial
Otras veces no, porque, por ejemplo, en el caso de la Royal Commission, como bien conocéis, pues el miembro del cuerpo gobernante dijo, bueno, lo que hagan en Australia los ancianos a nosotros no nos compete. Es decir, que unas veces utilizan ciertas cosas para intentar tener más razón a nivel mundial y otras veces están desvinculados de lo que pasa en las sucursales de cada país. Pero en nuestro caso no, en nuestro caso las víctimas son víctimas, según refieren, y así se ha comprobado en este procedimiento con 70 víctimas de todos los países, de muchos países del mundo, que lo que les pasa, lo que le pasa a estas víctimas pasa igual en un país que en otro, lo cual es un indicio de que hay cierta conexión de las sucursales nacionales con la dirección en Nueva York. Ok. O sea que cuando les conviene citan, cuando no les conviene rechazan, ¿verdad? Básicamente eso, así es como han estado actuando. Porque la sociedad Watchtower ha estado reclamando la confesión religiosa de los testigos de Jehová, que en el mundo entero los testigos de Jehová tienen una sola mente, un solo pensamiento. Somos uno porque todos se han dejado educar por la misma línea de pensamiento. Pero a la inversa, la misma línea de pensamiento, con todas sus consecuencias, está regresando por las mismas líneas, pero a la inversa, hacia donde ellos. En definitiva, aquí, claro, aquí la problemática que existe es que se han ido dejando personas perjudicadas, según dicen las propias víctimas, a goteo, por decirlo de alguna manera, a goteo aquí en una congregación, luego aquí en otra congregación. Cuando salen se quedan aisladas en un limbo e inseguridad y en una cierta confusión que suele durar varios años, según relatan las víctimas, por el trastorno que queda, digamos un trastorno permanente. Por lo tanto, hay una cierta, digamos, desorganización. Es decir, las víctimas, hasta día de hoy, que yo creo que ahora ya hay una cierta oportunidad, quedaban, digamos, aisladas y por lo tanto no tenían fuerzas para ni comprender lo que les había pasado muchas veces y otras veces para intentar reclamar sus propios derechos, ¿no? Puesto que este tipo de casos son tan complejos jurídicamente, porque se mezcla lo psicológico, la religión, los derechos de libertad religiosa, pero también derechos psicológicos que son muy intangibles, muy difíciles también de probar, y por lo tanto hay cierta, digamos, conocimiento por parte de la Watchtower de la dificultad que tienen los expulsados de poder organizarse. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la única manera de que las víctimas puedan reclamar sus derechos, ya sea en vía civil o vía penal, tiene que ser de forma organizada y además sugiero que sea de forma uniforme y de modo internacional, no solo en un país, sino la única forma de comprender la problemática y los derechos vulnerados es porque ha sido, según dicen las víctimas, de forma sistematizada y además de forma organizada contra sus propios derechos. Por lo tanto, la única manera de respuesta es lo mismo, organizarse. Partimos de desventaja, esta desventaja histórica, digamos, fáctica que acabo de explicar, y la forma de organizarse, buscar recursos económicos, buscar buenos abogados y, evidentemente, la solidaridad de la ciudadanía y los medios de comunicación va a ser la única forma en la que yo creo, y estoy casi prácticamente seguro, que aunque tarde, algún día se conseguirá que la sociedad mundial conozca lo que ha pasado dentro del seno de los testigos de Jehová. Bien. El Internet ha jugado un papel muy importante, porque antes la ventaja que tenía la organización es que todo lo daba por carta, grababan unos vídeos al estilo VHS y los enviaban vía correo o por alguien que venía viajando y ahí se reunía únicamente un grupo selecto de personas que al ver el vídeo y tener información escrita, entonces distribuía el modus operandi, pero nadie abajo de los testigos de a pie tenía acceso al porqué, a la información y ciegamente pues se sometían a ello o si lo cuestionaban no tenían cómo probar nada. El Internet, sé qué factor importante, qué papel ha jugado el Internet en todo este proceso, a favor y en contra. Es que ha sido fundamental y más aún me atrevo a decir, no soy experto en lo que voy a decir, pero lo intuyo. Más allá del Internet, dentro del Internet, las redes sociales audiovisuales, diría yo. Porque, por ejemplo, Facebook es más de lectura o Instagram, que también es muy potente, evidentemente,
tiene muchas fotos, pero no tiene tanto vídeo, o son vídeos cortos, aunque ahora mismo, evidentemente, también tiene mucho potencial. Pero, por ejemplo, YouTube, como tú haces, por ejemplo, es un medio de comunicación que es muy digerible, ¿no? Es muy fácil de llegar. En definitiva, históricamente, esta confesión religiosa pues ha tenido el elemento positivo de la incomunicación de sus miembros, inclusive entre congregaciones. Esa forma de aislamiento o, como han dicho muchas víctimas, de prohibición o ultraconsejo en no leer noticias negativas sobre los testigos de Jehová y no leer nada que pueda afectar a la imagen de Jehová, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sucede ahora? Que a través de las redes sociales, del Internet en definitiva, cualquier persona puede conocer lo que piensa otra persona o lo que manifiesta otra persona en el acto. Y el Internet está jugando una gran baza. A mí, por ejemplo, diariamente, tú antes has comentado que te llegan muchos correos electrónicos de víctimas, pero a mí diariamente las víctimas me mandan documentación que puede servir como indicio o prueba en futuros procedimientos judiciales. Y eso es algo instantáneo. Lo tengo, hago una fotografía, lo escaneo y lo envío. Y ya el abogado, a pesar de estar en otro país, lo tiene. O reuniones online. Es decir, la Watchtower con esto no puede luchar, no puede eliminar el Internet. Y seguramente sea la comunicación, efectivamente, lo que va a luchar o va a ganar a la incomunicación de los testigos de Jehová. Y esa es la razón por la cual ahora ellos quieren eliminar las redes. O sea, en la demanda ellos están solicitando primeramente que se elimine el nombre víctimas de los testigos de Jehová, pero que también se eliminen las páginas que comunican las experiencias que han tenido los testigos de Jehová, las víctimas. Claro. Entonces, ellos se han atrevido a ir más allá del derecho a la libertad de expresión que ellos Es que tienen. están, digamos, con un ego, digamos, yo diría que es un ego normal porque durante la historia se les ha permitido hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ese ego de superioridad y, vamos, de contar con Jehová a su lado, que eso es una cuestión de libertad religiosa, pero aquellos que no lo consideren, pues no van a tener esa potencia, ¿no? Eso es muy respetable, ¿no? Son cuestiones de libertad religiosa. Pero efectivamente, querido Rafael David, ellos, como decía anteriormente, parten de cierto aislamiento social, ¿no? Esa es su modus operandi, según dicen las víctimas. No nos comunicamos con los mundanos. Pues como mucho tenemos que convencerles, que es la predicación, ¿no? En definitiva, del mensaje de Jehová, ¿no? Pero no tener un contacto social. Eso en psicología social se llama aislamiento social. Y eso produce lo que se llama en psicología social y en derecho penal, por lo menos continental europeo, se llama déficit de socialización. Es decir, cuando una persona no está en la sociedad, a pesar de vivir en la sociedad, materialmente y fácticamente, pero no se comunica con la sociedad. Por lo tanto, ¿cómo te vas a comunicar con los derechos y libertades, el pluralismo, la crítica? Sí, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que han obrado como han obrado siempre, intentando vetar el derecho de comunicación, de expresión, etcétera, etcétera, pero eso una jueza, al menos ahora mismo una fiscal, lo ha visto. Ok, muy bien. Ahora, quiero llamar la atención, ya tenemos varios minutos más, a algo que ya no tiene que ver directamente con el derecho penal, el caso directo, lo que está ocurriendo en corte, pero algo que se ha estado discutiendo en redes sociales. Se ha estado diciendo que la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová está mintiendo descaradamente, nos están nombrando o llamando por el término apóstatas descarados, que están mintiendo, que la información que estamos dando es completamente falsa. A mí personalmente se me ha acusado de ello y a otros activistas ex testigos de Jehová. Me refiero a los testimonios que se han dado, la divulgación de la información y recientemente en el periódico de España, entre otros periódicos, porque otros periódicos hicieron lo mismo. Todos hablaron del caso entre la Confesión Religiosa de los Testigos de Jehová y la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Pues yo creo que en el vídeo que hiciste, querido Rafael David,
lo explicaste muy bien, porque te basaste en un documento que es ley, por lo tanto, eso es, digamos, no se puede malinterpretar, salvo que haya algún tecnicismo, ¿no? Efectivamente, además lo dice el artículo primero, dice: toda persona natural o jurídica tiene derecho a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. Y este derecho a rectificación, ojo, tiene un plazo de 7 días naturales, es decir, en 7 días se puede ejercitar. Si no se ejercita, es casi una aceptación, y esto es importante que lo precise porque es un tecnicismo jurídico, pero yo creo que me vais a entender. Si no lo ejercitas, es casi un reconocimiento, no de la verdad, pero sí que aceptas que cada uno exprese la opinión que quiera. No tanto de los hechos, pero sí de que cada uno pueda dar su opinión. Lo que hace la confesión religiosa con el enviar este derecho de rectificación es solicitar al Periódico de España, que ahora voy a comentar una cosa muy interesante de este periódico, este derecho, ejercitarlo. Lo que hace el periódico es aceptarlo, es decir, hemos hecho una noticia, aceptamos su derecho de rectificación, pero pasa lo siguiente, como tú bien has dicho en otros vídeos tuyos, eso no está escrito, eso es evidente, no está escrito por el periódico. Es decir, es un copy-pega desde la primera sílaba hasta la última del texto que tuvo que enviar los testigos de Jehová al periódico. Entonces nos encontramos con una especie de dicotomía, porque cuando a alguien se le solicita rectificar, habrá que ver en qué hay que rectificar. Claro, ¿qué es lo que publica el periódico de España? Parece como que el periódico de España quiere rectificar en el todo, lo cual resultaría absurdo, puesto que la noticia origen sigue publicada. ¿Me explico? La noticia origen sigue Importante publicada. ese punto. Claro, porque además yo me O sea, perdí ellos no eliminaron la noticia original. La información continúa ahí. Claro, claro. Es Perfecto. decir, que es como decir, vale, usted, yo voy a rectificar lo que yo he dicho, pero cojo lo que usted dice, que es evidente que para el mundo de los que conocemos este tema, la doctrina, la jurisprudencia que cita en cómo se escribe es algo hecho por los testigos de Jehová. Yo te acepto la rectificación, pero yo sigo publicando la misma noticia. Lo cual es llamativo. Okay. Es muy llamativo porque en verdad, y ya te voy a decir más, que es más importante aún. Los testigos de Jehová han ejercitado el derecho de rectificación y ha sido aceptado por ese periódico, pero hay que decir una cosa muy clara, lo tengo que decir con todo el cariño al Periódico de España. El Periódico de España es un periódico menor en España. Es como decir un periódico local. Un periódico... Prácticamente. Okay. Aunque se llame Periódico de España, es un periódico menor. Y explico por qué. Porque es de un grupo empresarial que es del Periódico de Cataluña, y otro que se llama El Periódico. El Periódico. Cuando a un periodista publica una noticia en uno de estos periódicos, esa misma noticia se publica en unos 20 y pico periódicos. ¿De acuerdo? Que son el Periódico de Ibiza, el Periódico de Mallorca, el Periódico de Galicia, el Periódico de no sé dónde. Se sale la misma noticia. Voy a decir dos cosas. La primera es, realmente se publicó primero la noticia en el Periódico de España, que es un periódico menor dentro del periódico. También se publicó en el periódico, y disculparme por la confusión de términos, pero es que se llaman así. Sí, te entiendo. Creo que se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy confuso. Entonces, pero voy a decir más. El Periódico España, vuelvo a decir, es un periódico menor, ¿no? Con todo el cariño, no es de los más leídos o están de los más importantes. De hecho, ni el periódico es de los más importantes, porque yo creo que estaría en un escalafón segundo o tercero. Las noticias que se han publicado en los principales medios de comunicación en España, y hablo del periódico El Mundo, que es el de mayor tiraje de España y Latinoamérica. El País, que en España es el segundo o el primero. ABC, que históricamente ha sido el primero, históricamente hasta hace unos años, que publicaron noticias similares con víctimas, conmigo, etcétera, etcétera. Seguramente atendieron
una reclamación, seguramente ha tenido una reclamación de los testigos de Jehová, pero ninguno, que son los fuertes, los que tienen dinero, vamos a decirlo así. Un periódico que tenga menos dinero suele ceder más, y no quiero, digamos, pensar que haya pasado esto en el periódico de España, ¿de acuerdo? Pero yo sé de buena tinta, al menos de uno de los periódicos que acabo de citar, que dijeron que nanay de la China, que ya manden lo que quieran, si lo mandan, que no vamos a rectificar nada porque tenemos la información. Y como tenemos la información, que son las víctimas, ¿qué vamos a rectificar? Ahí está. Ese punto es importante. Las mismas víctimas están hablando. El caso llegó a la fiscalía. De la fiscalía pasa directamente a la corte y cuando se identifica, o sea, cuando se investiga todo, se llega a la conclusión. ¿Qué tiene que rectificar un periódico entonces? Si ya se probó Claro. más allá de toda duda en la misma corte. Pero es que, no, pero es que además los periódicos, lo sé porque sé cómo trabajan esos periódicos, todos, hasta el que rectificó, se basó en lo que decían las víctimas. O sea, quiero decir, si 10 víctimas te dicen A, B, te dicen A, una víctima, la otra víctima te dice A y todas A y todas A y todas A, pues tú ya tienes una información. O sea, no necesitas más para publicarla. Otra cosa es si has quebrantado un código deontológico en cuanto a no llamar a la otra parte, que eso es muy debatible, es decir, es una cuestión que habrá que ver en cada situación, ¿de acuerdo? Si no llamas a preguntar a la otra parte, ¿de acuerdo? Pero lo que yo sí sé es que los principales periódicos de España, y ojo, y también la televisión española hizo un reportaje en prime time, a las 12, una de Sí, mediodía, recuerdo eso y la sexta también, la sexta también, la esta sexta. también, y ojo, Ujú. y lo que vendrá, en donde se exponía lo que dicen las víctimas y salían en televisión. Ninguno ha hecho rectificación, ninguno, o una de dos, o porque no se la han pedido, porque no se han atrevido, porque claro, meterse como el periódico España, que es un periódico menor, pero con televisión española, con la Sexta, que es también de gran difusión, o con El Mundo, o con El País, o el ABC, pues una de dos, o no la han mandado porque no se han atrevido, cosa que es históricamente no lo han hecho. Ojo, que esto es importante. CNN Español, la noticia del caso Royal Commission, que es la que aportamos nosotros a este procedimiento judicial, que de 2016, que es la que ha sido leído en castellano en España, sobre ese caso, no hay ninguna prueba de que hayan solicitado el derecho de rectificación a la CNN. CNN español, en español, o como se llame. Sí, Sí, ¿por qué lo sé? CNN. Porque en otros procedimientos de la misma naturaleza, contra la Junta Directiva, han aportado todos los derechos de rectificación que han enviado. ¿A cuáles lo han hecho? A todos los periódicos menores, a los de provincia, a los de pueblo, pero no a los nacionales fuertes. O sea que ellos están jugando a ser el fuerte, ellos están jugando a ser el poderoso, están tratando de intimidar a las víctimas, pero no pueden hacer nada contra los grandes que están dando a conocer la noticia con seriedad y si quieres rectificar algo, los mismos grandes le están diciendo a los testigos, vengan, como dice, traten de contradecir lo que nosotros estamos diciendo aquí. Y ellos con quien quieren pelear es contra el pequeño, básicamente. Ahora bien, independientemente de que un periódico sea grande, sea pequeño y publique un derecho de rectificación, ¿significa eso directamente que el periódico está reconociendo que mintió? Porque ese es el punto clave aquí. No, evidentemente que no. Evidentemente que no. Además, y a la prueba me remito. Incluso lo podríamos hacer ahora. Vamos, no lo vamos a hacer porque estamos en una charla, ¿no? Pero cuando terminemos lo podemos hacer. Cualquiera de ustedes en su casa pone el periódico de España, Testigo de Jehová, y verá que habrá dos noticias. Una es derecho a rectificación y la otra la original. En el derecho de rectificación, si hubo razones para rectificar, entonces el periódico de España hubiera eliminado la noticia original, la hubiera revisado y hubiera puesto la nota
que aclara que esto es una rectificación de la noticia original. Mira, Pero al no hacerlo, es obvio que... es obvio, aunque diga el Ujú, derecho de rectificación que empiece diciendo el 13 de noviembre, lo estoy leyendo porque lo tengo aquí delante, el 13 de noviembre este medio de publicación publicó numerosas acusaciones infundadas. Bueno, si tú dices que son infundadas, si tú dices que si el periódico de España o el periódico que sea dice que son infundadas lo que publicaste, pues lo tendrás que retirar. Si no, si no estás haciendo acusaciones infundadas. Es decir, ujú. que para yo protegerme porque estoy reconociendo que lo he hecho mal, pues si lo reconozco, tendré que quitar lo que he hecho mal. Como no lo ha quitado, pues aquí es un copy-pega que ha dicho el periódico de España o el que sea, pues vale, te hago el derecho de rectificación, pero te la sigo colando por otro lado. ¿Qué sucede? Que si vemos el texto se intuye que es un copia y pega de lo que le han mandado los testigos de Jehová. Y además se mantiene la noticia original. Es como diciendo, mira, yo te concedo el derecho de rectificación, pero yo sigo manteniendo la noticia original, por lo tanto no estoy diciendo que sea infundada, porque si es infundada yo retiro lo infundado. Pero ojo, esto es un matiz que habría que aclararlo en un procedimiento judicial, porque no te creas que es fácil el asunto jurídico. Es decir, lo que estáis debatiendo sobre este tema no es fácil. No es fácil porque hay un matiz. El matiz es la noticia original. Si tú rectificas, tienes que eliminar lo infundado o lo injurioso. No se elimina lo infundado. Entonces, doctor Carlos, en el derecho de rectificación, la confesión religiosa de los testigos de Jehová ejerció el derecho de rectificación para que se publicara en el periódico de España. Puede que el mismo derecho de rectificación se estuvo publicando en otros periódicos, en otro periódico que fue el periódico como tal. Ok, sin embargo, ¿crees tú que hubo una razón para determinar que la información que se publicó originalmente fue cierta o fue una mentira? ¿Y cómo afecta eso la decisión que posteriormente se dio o la opinión que se dio en la corte, aún después del derecho de rectificación? Vamos a ver, Te dejo con la pregunta. partimos de la base de que cuando alguien da una información, normalmente en los medios de comunicación es porque te basas porque alguien te lo ha dicho, que es lo que se llama el derecho de información. ¿Qué sucede? Que los testigos de Jehová ejercitaron ese derecho a través de esa ley, ¿de acuerdo? Pero llama mucho la atención de que el periódico de España y luego el periódico rectifiquen de tal manera negando la información previa que habían recibido. Esto es muy llamativo. Esto es muy llamativo. Y más llamativo será si ganamos. Es decir, si ganamos el procedimiento, o como dice el Ministerio Fiscal, que tenemos derecho a informar, derecho de expresión, y porque las víctimas han declarado, va a ser, digamos, un rompecabezas o un absurdo jurídico o va a ser un galimatías o algo realmente absurdo. ¿Por qué? Porque si partimos de la base de que el periódico lanza una información que se basa en lo que le han dicho las víctimas, dos, luego rectifica porque se lo solicitan los testigos de Jehová diciendo que lo que yo he publicado es falso. O sea, yo estoy reconociendo que lo que he publicado es falso. Eso es lo que parece la noticia, porque empieza diciendo la noticia, este periódico, el 13 de noviembre, este medio publicó numerosas acusaciones infundadas. O sea, estoy negando que la información que me ha venido previamente no es cierta. No. Eso es absurdo. Ahora, ¿Por el qué? mismo Porque comunicado aparece en ambos periódicos. creo que sí, Básicamente, es un copia. Sí, vamos, lo puedo comprobar ahora, pero sí. es un copia y pega. Ellos copiaron y lo pegaron. Entonces, en diferentes periódicos aparece exactamente el mismo comunicado. El mismo. ¿Pero por qué? Porque ahora yo creo que aquí está la clave.
dice el artículo 3º de esta ley, ¿no? Dice, siempre que el derecho se ejercite de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, el director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente la rectificación dentro de los 3 días siguientes al de su recepción. Bien, ¿qué es lo que parece? Que como esto no viene firmado, parece, por sus primeras líneas, parece que lo diga el periódico, yo llego a la siguiente conclusión. Lo que ha hecho el medio de comunicación es coger íntegramente el derecho de rectificación en el escrito que hablan los testigos de Jehová y los testigos de Jehová empiezan hablando diciendo, vuelvo a leer, el 13 de noviembre este medio publicó, es decir, los testigos de Jehová se refieren a el periódico. Claro, medio, o sea que de repente parece que el periódico está hablando en primera persona. Exactamente. Pero la realidad son los testigos de Jehová diciendo este medio hablando en tercera persona. Exactamente. Claro, porque como el periódico tiene que publicar íntegramente lo que dice la confesión religiosa que tienen que rectificar, pero no aclara, porque si se habla en tercera persona o se habla en primera persona. Eso lleva a una confusión, pero esa confusión se puede solventar fácilmente. Si se lee la noticia original está apoyada en informaciones de víctimas. ¿Cómo un medio de comunicación que recibe una información que dice que le viene de víctimas va a decir luego que es falso que le vienen de víctimas? Entonces, no se puede autonegar que ha recibido la información. Entonces, podría decir el periódico, bueno, lo que dicen las víctimas puede ser cierto o no, que es lo que la noticia original viene a decir. ¿Por qué? Porque ningún medio de comunicación se moja a ese respecto. ¿Por qué? Porque son medios de comunicación, salvo medios de comunicación que son extremistas o partidistas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí se ha creado una confusión terrible y tal es la confusión que esta confusión llevaría a un absurdo en el caso de que ganemos, que es lo que pensamos y deseamos. Si ganamos, ¿qué tendrá que hacer el periódico? Rectificar otra vez, porque la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová tendrá que mandar, si quieren, un derecho de rectificación para decirle al periódico y al periódico de España, oiga, usted mantenga y elimine esta confusión, porque usted en verdad no puede rectificar algo que usted ha conocido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y además porque hay una sentencia posterior en la que se dice que la información de las víctimas es veraz. Ok. 2 preguntas basándonos. Primeramente, cuando dice que tiene que publicar íntegramente el derecho de rectificación, entonces el periódico no puede, no debe hacer ajustes en el comunicado que le dieron para pegarlo, sino que así como me lo entregaron, entonces así yo lo tengo que pegar. O sea, el periódico no puede hacer cambios. No lo puede, es íntegramente. Además, vamos, lo vuelvo a leer para por si acaso yo me equivoco. No, lo hiciste bien, pero quiero que se repita. Difundir íntegramente la rectificación dentro de los 3 días siguientes al de su recepción, con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió, es decir, en el mismo medio o en el mismo lado de la página web, con la misma, digamos, posibilidad de difusión. Pero fíjate una cosa, cuando abres el derecho de rectificación, arriba, ¿qué es lo que pone en el titular? Derecho de rectificación de testigos de Jehová. Esta es la clave para entender qué es lo que quiere decir el periódico. El periódico lo que está diciendo, en definitiva, es que le ha llegado esa carta, que lo tiene que publicar, tiene que decir que este es el derecho de rectificación, pero no es lo que piensa el periódico. Es decir, el periódico, en definitiva, y esta es mi opinión, no está rectificando de su información, sino está publicando íntegramente lo que quieren decir los testigos de Jehová. Punto, no hay más. Ok. Entonces, independientemente de la opinión que se tenga al momento de leer esa noticia y el derecho de rectificación, entonces, si posteriormente en la corte, como ha sucedido en este caso,
se llega a una conclusión, por ejemplo, la fiscalía, al observarlo todo, llegó a la conclusión, como usted mencionó, de que no se está atentando contra el honor de la confesión religiosa de los testigos de Jehová y que ellos tienen el derecho a defenderla, porque eso es su derecho, pero aún así, la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, en ninguna de sus medios de comunicación ha hecho algo contra el honor de la confesión religiosa tampoco. O sea que la demanda no tiene lugar. Hay no al lugar. Y es que es muy importante, pase lo que pase con la sentencia, esto es una pequeña victoria, es decir, moral al menos. Jurídicamente aún no, porque quien tiene que decidir es un juez. Pero que un representante del Ministerio Fiscal neutral en este sentido, diga lo que acabas de decir, que en definitiva es que no se vulnera el derecho al honor, a pesar de que tenga derecho al honor, pero se vulnera. Pero dijo algo más en el Ministerio Fiscal muy interesante, que yo ya había dicho en mi contestación a la demanda y que ella pues explicó muy bien. Esto es un caso muy especial, pero y tan especial es porque tiene interés público y es del interés general de la sociedad. Y dijo, tanto es así que en esta sala hay medios de comunicación nacional. Es verdad, es verdad. Han venido cámaras de televisión al juzgado. Hay periodistas de los máximos periódicos Foros, a por nivel decirlo así. nacional e internacional. Ha venido una productora de televisión internacional. Es decir, eso lo sabía la fiscal y lo sabía todo el mundo. Es decir, aquello que tiene un interés general, un interés estatal para toda la ciudadanía, justifica de forma mucho más clara el derecho a la información de las víctimas. ¿Eh? Me he explicado, ¿verdad? Sí, y sabiendo que ahora medios de comunicación internacionales están haciendo acto de presencia, eso también va a crear una presión sobre la confesión religiosa de los testigos de Jehová, porque los mismos medios de comunicación que rigen en Australia están presentes allí. Los mismos medios de comunicación, porque es la misma compañía, ABC, CNN, NBC, NBC, quise decir, eh, Fox, todos esos están haciendo presencia en la sala, observando, pero es que todos ellos ya tienen récords de casos relacionados a los testigos de Jehová en otras partes del mundo. ¿Qué va a haber distinto aquí? En este caso, ellos están pendientes también. Entonces, si se atreven ellos a decir algo distinto, ya estos medios de comunicación tienen un antecedente aquí. Vino una periodista de una productora de alta cualificación, de alto prestigio, ¿no? Reconocimiento, ¿no? De Uh-huh. reconocido, exactamente, de reconocido prestigio. Claro, esto evidentemente no sabemos hasta qué punto esta productora va a hacer algo. Pensamos que sí, porque es una noticia muy potente, que es de interés no solo, como dijo la fiscal, nacional, de interés general de los ciudadanos españoles, sino de interés internacional y mundial. Por lo tanto, veremos si estas productoras y estos medios de comunicación internacionales, una vez salga la sentencia, se hacen eco de forma precisa de todo lo que oyeron, ojo, porque estuvieron presentes mientras declaraban las víctimas, cuando muchas de ellas contaban atrocidades como por ejemplo encubrimientos de algunas personas, de algunos ancianos, de abusos sexuales. Esto se ha dicho, lo han dicho las víctimas en el juicio y por lo tanto es algo que la sociedad, no solo española, sino mundial, debe conocer. Hay personas que se están aprovechando de sus cargos dentro de las confesiones religiosas, dentro de la religión, para intimidar a sus víctimas. Y esto hay que pararlo ya porque se va a seguir extendiendo. Si no se hace algo ahora, continuará sucediendo y será hasta peor. Rafael David, mira, aquí lo que pasan muchas cosas, ¿no? Pero hay una cosa fundamental. Nadie quiere este caso. Nadie quiere que no sea testigo de Jehová o afectado de los testigos de Jehová, quiere entrar en polemizar, en luchar contra los testigos de Jehová.
Primero, porque el caso no se entiende fácilmente. O sea, explicárselo a alguien que no conozca este caso no es de llegar y decir esto es blanco y esto es negro, lo ves de primera mano, ¿no? Aquí hay que contar muchos detalles, muchas sutilezas, etcétera, etcétera. Temas económicos, temas de doctrina, muchas sutilezas en definitiva. El que luche contra este tipo de organización, ¿de acuerdo? Se la está jugando. No estoy hablando de mí porque yo he sentido alguna presión, pero mínima, la verdad. Y si me conocen, me dejarán tranquilo. Serían muy sabios que me dejaran, vamos, no digo que me hayan presionado ellos, pero estoy diciendo que si me conocen, no creo que me hagan ninguna presión y me afecte de ninguna manera. Es decir, pero la postura que yo estoy adoptando es atípica. Porque no hay muchos abogados, ¿de acuerdo? Has nombrado a los compañeros de Estados Unidos, hay evidentemente muchos abogados también, pero no es algo generalizado, es decir, esto no puede llevarlo cualquier tipo de abogado, ¿no? Hay que estar muy preparado, muchos años de formación sobre este tipo de problemáticas. ¿A qué voy con esto? Aunque los estamentos legales y también políticos de cada país no es un caso que sea fácil ni que lo comprendan, y segundo, ni que les convenga luchar contra este tipo de organizaciones. Eso es una explicación que es parte fundamentalmente de que nadie se quiere llevar, digamos, la medalla de haber atentado contra una minoría religiosa por aquel recuerdo que existe de hace décadas, ¿no? O del pasado, ¿no? Pero eso, si se explica bien, si se sabe dar con la tecla, en definitiva, si se explica bien, que eso es la clave, si se juntan las víctimas, si se organiza bien, no queda otra de que los estados reaccionen. Muy bien. En conclusión, doctor Carlos, ¿qué se espera con este caso? ¿Qué pudiéramos esperar y qué mensaje le daría, qué palabras finales estaría dando al respecto? Pues yo lo he dicho ya en algún lado, pero lo voy a decir brevemente esta idea y luego otras ideas. La primera es, yo he dicho en algún lado que las víctimas ya han ganado y me estaba refiriendo a las víctimas precisamente. Cuando una víctima habla, ya la propia víctima está ganando, es decir, porque está expresando no solo su libertad de expresión, sino lo está denunciando de alguna manera, ¿de acuerdo? Cuando alguien va por la calle y dice, me han violado, no hace falta que vaya a la comisaría, cualquiera que le escuche puede denunciarlo. También el Ministerio Fiscal, como representante de la legalidad en este procedimiento, estuvo las 50 y pico horas escuchando a víctimas contar atrocidades. Punto número 1. Es decir, que lo que han hecho las víctimas ha sido fundamental para que un Ministerio Fiscal y un juez puedan actuar luego en el futuro. No estos en concreto, porque ya han estado en este procedimiento, sino las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal en España. Y por lo tanto también la legalidad a favor en defender a esas víctimas. Y eso es lo más importante con lo que me quedo. Más allá inclusive de que se gane o no la sentencia. Pero también tengo que decir lo siguiente. Si se pierde la sentencia, esto va a crear un daño moral irreparable a muchas víctimas. Y mi trabajo ha sido intentar que no haya más dolor a las víctimas, sino conseguir precisamente lo que me han dicho, que gracias a contarlo en un juicio han conseguido, ha sido una especie de liberación, una especie de alivio moral que les ha descargado del sufrimiento que habían pasado en los últimos años. Por lo tanto, si esto es así, y no puedo dudar de las víctimas, imagínense si todas las víctimas hicieran lo mismo. Así que, querido Rafael David, muchas gracias por atenderme. Yo creo que más o menos he contado todo que me has preguntado, pero si inclusive necesitas alguna pregunta más, aquí quedo a tu disposición. No, para mí realmente fue un placer tenerte en mi canal y te voy a decir algo. Esta es la primera entrevista en mis 14 años haciendo estos vídeos, desde que me mudé de Puerto Rico a Pensilvania. Unos meses después hice mi primer vídeo y posteriormente comencé a colaborar con otros canales, con otras personas, otros activistas a través de los años y me entrevistaban siempre a mí. Y yo pues por falta de equipo, ciertas aplicaciones, porque siempre el internet y pues se sigue mejorando y pues obviamente por la falta de tiempo,
Nunca pude hacer otras entrevistas, todo lo hacía por la referencia o refería a la persona a otros activistas para que lo entrevistaran. Pero usted es la primera persona a quien yo entrevisto en mi canal. Y Ah, me alegra que haya sido sobre este tema porque es un tema súper importante, es muy importante, una persona tan importante también como usted, para especialmente el caso de lo que está ocurriendo en España y la influencia que eso también va a estar ejerciendo en otros países que están comenzando a organizarse con el mismo propósito. De hecho, quiero resaltar que aún en Estados Unidos, entre los testigos de Jehová de Estados Unidos y el activismo en Estados Unidos americanos, ya conocen sobre el caso de España, ya están haciendo referencia, ya están pendientes y están pendientes a futuros movimientos en Latinoamérica. Que definitivamente esto, por decirlo así, va a traer cola independientemente del resultado final en España. Yo le voy a contar algo rápido como parte de la historia de Puerto Rico. Cuando Puerto Rico todavía estaba bajo la jurisdicción del gobierno real de España para el siglo XIX, hay un precedente histórico, un acontecimiento histórico que le llaman el Grito de Lares. Lares es uno de los pueblitos de Puerto Rico, pequeñito, queda en el centro de la isla, en la zona montañosa. Eso fue un grito de independencia, fue un grito de libertad, en donde los campesinos descendientes de españoles, pero como vivían en pobreza en Puerto Rico, pero tenían que trabajar duro, pero se estaban sintiendo explotados y querían libertad para Puerto Rico para ellos entonces establecer su propio sistema y progresar. Y ellos se organizaron y lucharon contra los guardias de España, o sea, las autoridades españolas establecidas en Puerto Rico. Ellos se organizaron y de allí dieron el primer grito para entonces comenzar a luchar. Hubo un enfrentamiento entre ellos. Ellos solamente se armaron con palos y machetes, mientras que obviamente los guardias españoles tenían mejores armas, mejores equipos de defensa. Murieron puertorriqueños, muchos de ellos de origen español, pero nacidos en Puerto Rico. Y posteriormente puede que se haya visto afectado también a algunos guardias reales. Sin ujú, embargo, esa batalla la perdieron los puertorriqueños de todos modos. ujú, Pero cuando los informes de lo que ocurrió en Puerto Rico llegaron a la Corte Real en España, mm. ellos supieron que tenían que establecer unos cambios. O sea, ok, se enfrentaron a nosotros exigiendo esto, hubo un enfrentamiento, algunos de nosotros, muy poquitos murieron más entre ellos, pero hubo un alto en la batalla, algunos se rindieron, obviamente se tuvieron que rendir porque estaban disminuyendo el número y los guardias de la realeza eran mucho más fuertes en equipo y técnicas de combate, pero de todos modos al eso llegar a España, el gobierno español tuvo que establecer unos cambios para brindarle entonces a la ciudadanía puertorriqueña mayores derechos, mayores libertades y mayores oportunidades sociales y económicas, para mejorar las condiciones de la isla, porque se dieron cuenta que ese acontecimiento fue como quiera un grito de alerta de que algo mal estaba pasando en Puerto Rico. En ese Y es que, mismo... sí. querido Rafael, esto mismo que cuentas pasó en otros muchos países. Por ejemplo, en México también se le llamó el grito en 1810, precisamente en una ciudad que se llama Ciudad Dolores Hidalgo, dentro del estado de Guanajuato, si no recuerdo mal, que es donde se proclamó el grito de independencia. Pero fue el primer grito, es decir, las primeras batallas que consiguieron más derechos y por fin la independencia como tenía que pasar. O sea, muy parecido, porque hay que poner piedras. Ese es el mensaje que yo creo que estás lanzando muy bien. Exacto, o sea, perdieron la primera batalla, perdieron el enfrentamiento, pero el grito, el enfrentamiento fue un acontecimiento que le hizo aún al ganador de la batalla decir, vamos a tener que establecer unos cambios aquí porque esta gente ya está reclamando estos derechos, algo está pasando, la situación tiene que mejorar. Así que esto, independientemente de la sentencia, esto como quiera va a ser una victoria, porque usted dijo que eso va a afectar a muchas víctimas emocionalmente si la sentencia va en contra de las víctimas, pero que no lo piensen así. Exactamente. Esto es un grito, se está haciendo ruido, se está dando a conocer al mundo y la sociedad va a tener que hacer unos cambios porque las voces se van, o sea, el que las víctimas hayan sido, pierdan o no pierdan, el asunto es que otros seguirán uniéndose y esta Esa es situación seguirá extendiéndose. Así que nada, posteriormente hoy conocemos cuál fue el resultado de Puerto Rico.
Tengo un ancestro de apellido Quiñones, por parte de madre, pues yo soy Candelaria Quiñones. Mm, Él era de origen español, pero obviamente es por sus padres, abuelos, pero él nació en San Germán, Puerto Rico. Él posteriormente, él fue el primero que fue nombrado miembro del gabinete, presidente del mm, gabinete del gobierno español, o sea, de origen puertorriqueño, aunque de ascendencia española, fue el primer presidente del gabinete del gobierno real en la isla de Puerto Rico. O sea, él era ancestro mío, en la ciudad en el pueblo de San Germán, Puerto Rico, y él fue uno de los primeros en hacer el llamado hacia la libertad y la independencia y la libre determinación de los puertorriqueños. Y posteriormente empezó a lograrse cierta independencia, querer establecerse un gobierno local en donde el pueblo pues tuviera representantes de la isla, pero siempre bajo la autoridad española. Y cuando ya el pueblo, Puerto Rico estaba a punto de lograr su independencia, en el 1898 fue cuando ocurrió la guerra hispanoamericana, y eso ocurrió justo en medio de la misma transición, de modo que Puerto Rico no pudo terminar la gestión hacia su independencia. Así que pasó a ser de colonia española a colonia de los Estados Unidos. Y hasta el día de hoy Puerto Rico es territorio de los Estados Unidos, pero tomando como base, como referencia, las luchas que tenían contra el gobierno de España en ese momento, que era un gobierno bajo la realeza directa. El gobierno de Estados Unidos, como empezó a recibir las comunicaciones ya de estos representantes puertorriqueños, dijeron, ok, pues se van a tener que hacer unos cambios para concederle ciertos derechos a los puertorriqueños, que al principio no fue fácil, porque como todavía habían tensiones por el enfrentamiento, los primeros gobernadores en la isla fueron gobernadores militares. Lo que hubo aquí fue una dictadura militar norteamericana que entonces concluyó en la masacre de la ciudad de Ponce, en donde puertorriqueños marcharon por su libertad y muchos de ellos fueron asesinados, pero eso se escuchó allá en el Congreso y ellos tuvieron que hacer unos cambios y posteriormente nombraron un gobernador puertorriqueño, pero nombrado por el Congreso hasta que posteriormente se establecieron unas elecciones en la isla, hasta que por fin se escogió al primer gobernador elegido por el pueblo de Puerto Rico, de origen puertorriqueño también, el que fue Luis Muñoz Marín, y de ahí fue mm. que comenzaron las gestiones que fueron trayendo cambios en Puerto Rico hasta el día de hoy. Que no digo que Puerto Rico sea lo mejor, pero en comparación con lo que estaba pasando décadas y un siglo atrás, pues definitivamente, pues todavía existen ciertas luchas socioeconómicas y todo lo demás, pero que ya eso es otro tema. Pero el Ya, asunto es que los gritos, los golpes, los sucesos, los acontecimientos del pasado, por más negativos que se vean, se quedan ahí registrados. Y eso es una claro. alerta para que se eh, hagan cambios en el futuro para mejorar las condiciones. Y es que la libertad religiosa, la libertad de conciencia, no es un derecho que esté por encima de otros derechos fundamentales. Tienen el mismo rango constitucional, tanto en Estados Unidos, si no me equivoco, como en cualquier país civilizado. Si la libertad religiosa no permite ni cometer delitos, ni humillar, ni maltratar a las personas. Eso hay que dejarlo bien Ujú. claro y es el motivo de reivindicación que tiene que tener cada víctima de forma organizada. Gracias, doctor. Gracias de verdad por el placer que me has dado. Esto definitivamente va a ser de beneficio para todas partes. Para los que están a favor, para los que están en contra, para los que tienen una opinión, para los que tienen otra, porque en el caso de nosotros se siguen aclarando más dudas, nos da esperanza. Quizás para partes opositoras, especialmente los que tienen dudas en cuanto al derecho de rectificación, es cierto que el periódico tiene que ceder el derecho que tienen otros de rectificar y publicar íntegramente la información, pero eso no necesariamente significa que es el periódico admitiendo que ellos se equivocaron, sino más bien que ellos Exacto. tienen que cumplir con el derecho constitucional de publicar íntegramente el derecho que tienen otros de rectificar, de defenderse públicamente. Exacto. Así, aparte de todo lo que está ocurriendo. Ahora bien, los resultados que vinieron después de esa rectificación, que fue la opinión de la fiscalía, automáticamente ponen en duda dicho derecho de rectificación, pero Totalmente. esperemos entonces la sentencia final, que independientemente de cuál sea, a favor o en contra, se hizo ruido, se está dando Totalmente. voz de alerta, y la sociedad Watchtower va a tener que establecer algunos cambios, porque si es así, van a seguir produciéndose más víctimas. Yo si fuese del cuerpo gobernante, intentaría cambiar algo para que
miembros, no digo miembros del cuerpo gobernante, sino los testigos de Jehová, pues no estuviesen tan quejosos. Es decir, porque lo que no es normal es que todo el mundo que sale tiene una crítica muy atroz de lo que ha vivido. Por lo tanto, deben de tomar nota y seguramente tarde o temprano habrá cambios. Sí. Si ellos realmente quieren tener el camino abierto para mayores aumentos y crecimiento en su organización, definitivamente tienen que limpiar la carretera, por decirlo así. Ya, Van a tener que ya, limpiar el camino, van a a tener que lo hacer las mejor, cosas. claro, esperemos que no, que a lo mejor ellos no pretendan sumar más gente. Cuanto más gente hay, más posibilidades hay de que la cosa reviente. Por lo tanto, esperemos que no sea esa su estrategia, no, es decir, que no haya más gente, porque cuanto más gente hay, más difícil es, digamos, controlar el chiringuito. Yo creo que no les conviene ser una religión grande, Por por lo que decirlo de está alguna manera. pasando. Sí. Pues gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Definitivamente le deseo lo mejor, que muchos éxitos. Definitivamente eh, usted tiene mucho trabajo que hacer ahí, pero este va a ser el comienzo de cosas mayores y grandes para usted también y para la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová en España, para todas las partes. Definitivamente, gracias. Un placer. Muchas gracias, Rafael David. De verdad, muchas gracias por concederme a mí. No lo sabía, la primera entrevista ha estado muy cómodo, pues casi ya pues hablando de tú a tú de forma muy libre y muy, como ya te digo, muy cómoda. Así que espero que esta entrevista sirva a mucha gente para que por lo menos tenga capacidad de crítica, que es lo que hace falta en una sociedad libre. Muchas Bien, gracias. bien. Doctor Carlos Valdavio, usted tiene su canal también en YouTube. Ah, sí, Así también es mismito, verdad. se llama así mismo. También, exactamente. El canal de YouTube es Carlos Bardavío, me buscan y ahí tienen pues también conferencias mías de, por ejemplo, conferencias sobre las sectas en derecho penal. Tienen ahí también publicaciones mías de nivel científico, conferencias, ponencias, entrevistas. O sea que si me quieren ver, pues ahí estoy. Gracias. Ya bien. Pues ya saben, les recomiendo que busquen su canal, Carlos Bardavío, que se suscriban y apoyen también su canal. Así que gracias a todos por estar presentes. Gracias. Que Hasta tengan luego. todos, Que vaya como muy bien. siempre me despido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén y será hasta la próxima. Hasta luego.